a mí, Él es Jesús. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Reinando está en justicia. Entonces, hemos visto el amor que tiene Yahweh por cada uno de nosotros, lo que es en realidad el amor que nosotros debemos mostrar hacia Yahweh. También cómo Yahweh Elohim guarda de su pueblo Israel, cuida de su pueblo, ¿ok? Y cómo lo ha hecho durante miles de años, únicamente por amor. Y sin descansar un día, Él ha guardado a su pueblo. Sin interrupción, Él ha dejado de guardar a su pueblo. Amén. Entonces, debemos entender también que mucha desinformación y mucha ignorancia de la Escritura ha conllevado a muchas personas a vivir sujetas a malas interpretaciones de la Escritura, a malas predicaciones de muchas personas, ya sea por ignorancia o lo que sea, pero todo esto lo utiliza Satanás a su favor. ¿Ok? No es mi trabajo determinar por qué lo hicieron. Mi trabajo es, en el nombre poderoso de Yeshua, mostrar la verdad y que cada quien tome su conclusión. Amén. Y que cada quien que tiene el espíritu del creador de los cielos y de la tierra, ese espíritu de santidad, se le revela la verdad y entiende en realidad lo que mi Padre nos está mostrando a cada uno de nosotros. Amén. Y que esta verdad es una verdad que no quiere que se quede escondida, sino que es una verdad que quiere que se sepa, que se promulgue y que se entienda y que se viva. Amén. Amén. Así que entendamos esto en el nombre poderoso de Yeshua. Entonces muchas personas en Venezuela ignoran la raíz del conflicto del pueblo de Israel con Palestina, y por lo tanto esto ha ido generando una opinión negativa hacia el pueblo de Israel. Por lo tanto, esta serie de mensajes tiene un fin que muchas personas que son seguidores de Yeshua y que utilizan la Biblia, que utilizan la Torá, tengan un conocimiento pleno en realidad de por qué está pasando esto, qué es lo que está pasando, cuál es la raíz del problema, para que nosotros todos podamos entender la magnitud de lo que está sucediendo, para que nosotros podamos confiar plenamente en nuestro Padre Celestial y entender los tiempos que estamos viviendo, para que ninguno de nosotros sea atrapado en una mentira, enrollado en una mentira y empezando a luchar en contra de nuestro propio Padre y de nuestro propio Creador. Entonces, recuerde que, como dice la Escritura, Satanás vino a matar, hurtar y a destruir, a engañar. Y el maestro del engaño utiliza muchas medias verdades para ir en contra del propósito divino de Yahweh en esta tierra. Por eso es importante nosotros
tener esto presente en nuestros corazones y la sabiduría de parte de Yahweh para que nuestro corazón nunca se desvíe y nunca se corrompa, infectándose con odio. Amén. Entonces, esta serie de mensajes en el nombre poderoso de Yeshua es Yahweh mostrando su amor hacia su pueblo y dándole entendimiento a todas las personas que manejan la escritura, que manejan la Torah, que manejan la Biblia, cuál es la raíz del problema, por qué se genera este problema, cuándo se generó. Amén. Entonces, a lo largo de toda esta serie de mensajes vamos a ir entendiendo esto en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Entonces, en el Shabbat vimos un video que hablaba de los protocolos de Sion, un libro que fue escrito a principios del siglo XIX en Rusia por supuestos líderes o sabios yahudinos revelando un plan o un supuesto plan de conquistar al mundo. ¿Okay? Este libro, Los Protocolos de Sion, es un libro que se generó en los tiempos, en 1900, ¿verdad? En 1902, con la única finalidad de empezar a sembrar en muchas personas una opinión en contra del pueblo de Yahweh. Amén. Del pueblo de Israel. Ahora, hablo del pueblo de Israel porque ciertamente Yahudá representa a una de las tribus de Israel. ¿Ok? Y ciertamente todo lo que representa al pueblo, al pueblo de Israel, por eso lo llamamos Israel. Yahudá representa a Israel, es una de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, por eso decimos que en ese momento, en este tiempo, ¿verdad?, esta gente generó una matriz de opinión contraria en contra del pueblo de Israel. ¿Ok? Pero específicamente dirigido a los yahudines, porque en ese tiempo el Estado de Israel no estaba conformado como tal y se veía únicamente como yahudines, como Yahudá. ¿Ok? Entonces es importante que usted entienda esto en el nombre poderoso de Yeshua. Entonces este plan, este libro, ¿verdad? Este libro de una manera importante empezó a mezclarse entre la población europea como una verdad. Y mucha gente empezó a entender, oye, mira el plan que esta gente tiene en contra de nosotros, porque esta gente lo que está buscando es, por medio del control económico en muchas naciones, someter a todas las naciones, a ellos gobernarlos y a estar por encima de todas las personas de varias naciones que fueran subyugadas por medio de estas directrices que están en este libro. ¿Ok? Entonces por eso muchas personas se alarmaron y dijeron, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo esta gente va a tener este plan? Y este es un plan que es satánico, ¿verdad? Entonces nos quieren venir a subyugar a nosotros, y entonces esta gente, creyendo toda esta matriz de opinión, se genera esta matriz de opinión en toda Europa y empieza a crecer un movimiento antisionista, ¿ok? Y llamado también más adelante antisemítico, ¿ok? Entonces, bueno, llamado más adelante, no, llamado antisemítico, pero vamos a dividir esto en dos partes para que nosotros podamos entender qué es ser antisionista y qué vamos a explicar qué es ser antisemítico, ¿ok? Para que nosotros tengamos la sabiduría y la comprensión en realidad de cuando se utilizan estos términos a qué se están refiriendo. Amén. Entonces, hoy definimos qué es ser antisionista. Antisionista, el sionismo, es el mundo lo catalogó como una directriz que estaba, una matriz de opinión que se generó a raíz de los libros de los protocolos de los sabios de Sion, donde los sabios de Sion supuestamente dejan un plan
de apoderarse de una manera económica donde iban a tener grandes cantidades de dinero para ellos controlar el mundo, ¿ok? Para ellos controlar a muchos gobiernos a su antojo, ¿ok? Entonces, esto a la opinión de muchos del ciudadano común generó un recelo hacia el pueblo yahudí. ¿Por qué? Porque empezaron a ver a estas personas de una manera macabra, ¿ok? Donde se iban a imponer leyes para suprimir al pueblo, ¿ok? Entonces esa matriz de opinión empezó a generarse en toda Europa y esto dio un resultado nefasto y como un resultado nefasto para toda la humanidad, como un ejemplo para que nosotros viéramos, número uno, lo importante de abocarnos nosotros como hijos del Todopoderoso al cumplimiento de los mandamientos del Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando nosotros entendemos que el primer mandamiento es amar al Creador de los cielos y de la tierra, entonces él lo que nos está enseñando es que lo primero que nosotros debemos hacer es abocarnos a amar, porque amándolo a él entendemos cómo poder amar a nuestro prójimo. Pero si nosotros no podemos amarlo a él, es imposible que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Amén. Entonces, entendiendo esta verdad y esta bondad, vemos como ese libro sirvió como un detonante para generar opinión, y esa opinión empezó a sembrar odio en muchos corazones de muchos europeos, y por lo tanto vimos que vino un resultado final que fue el Holocausto. ¿Ok? Entonces algo importante que nosotros debemos comprender y estudiar, que ya hubo un precedente histórico para que nosotros entendiésemos que en realidad el enemigo no está jugando y que el enemigo utiliza todas las armas que se le sean necesarias para tratar de destruir al pueblo de Israel. Amén. No sé si alguien lo está entendiendo. Entonces, cuando este movimiento y esta matriz de opinión empieza a esparcirse, ¿ok? Entonces empieza la gente a denominar una matriz en contra del sionismo. ¿Okay? El sionismo es un estado mezclado entre lo político y lo religioso. ¿Okay? Entonces es algo que usted debe entender, y empiezan a haber denuncias y empiezan a haber ese mover en contra del Creador de los cielos y la tierra por medio del odio en contra del pueblo santo de Israel. Amén. Así que fíjense, ¿por qué surge el término de una manera despectiva de sionismo? ¿Por qué? Entonces debemos entender el porqué y vayamos a las escrituras en el nombre poderoso de Yeshua para que podamos comprender estas preguntas que deben saltar en nuestro corazón. ¿Por qué utilizar el término sionista en contra? O sea, ¿por qué utilizar ese término? ¿Por qué salió ese término? Vayamos a Yesayahu, al libro de Isaías, Bet, Pascum Bet 2, versículo 2. Deben entender esto en el nombre poderoso de Yeshua. Es bastante poderoso. ¿Okay? Es importante entender esta palabra en el nombre poderoso de Yeshua.
Amén. ¿Llegaron? Ok, dice. Esta es la palabra que Yeshayahu, hijo de Amoz, vio referente a Yehuda y referente a Jerusalén. En el Aharim Hayamim, en los últimos tiempos, el monte de la casa de Yahweh será establecido como el monte más glorioso. Será considerado más exaltado que los otros montes. Y los Goyim correrán allá, los gentiles correrán allá. Muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y nosotros caminaremos en sus sendas. Porque Sion saldrá la Torá y la palabra de Yahweh de Jerusalén. Amén. Entonces, ¿qué dice la escritura? Que de Sion saldrá la Torá y que de Sion correrá la salvación, porque ciertamente Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, por eso estuvo en Jerusalén y por eso estuvo en Sion, para que por medio de su testimonio corriera la Torá y entendiese las naciones la invitación de darle la espalda a la muerte para adquirir la vida por medio de Yeshua. Amén. Entonces, es importante que esta profecía, la entiendan, porque por lo tanto también hay algo que está juntado a esta profecía y que está unado a esta profecía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Israel se ha asestado en 1948 y se hace una realidad física en el mundo, entonces el enemigo tiembla a raíz de que sabe que estas palabras tienen un cumplimiento y tienen un poder. Amén. Y por lo tanto, antes de que esto se generara, para que la nación de Israel no fuera nación y para que no se lograra, entonces ya había, antes estamos hablando que había un movimiento 46 años antes de crearse Israel en contra de su creación. ¿Cierto? Estamos viendo que había un movimiento espiritual que ya estaba jugando en contra de la formación del Estado de Israel. Entonces, ¿por qué se llama antisionista? Porque ciertamente son personas y hombres que van en contra de la voluntad del Creador y que van en contra de que Sion sea la parte principal de la profecía donde corre, ¿verdad? Donde corren los ríos de agua de vida para las naciones. Entonces los gentiles, aquellos que estaban gentilizados, regresen a Israel, ¿a qué? A adorar, porque lo dice la profecía, dice, y muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas, porque Sion saldrá la Torá y la palabra de Yahweh de Jerusalén. Entonces está diciendo la profecía que por eso es que era para aquellas personas que tienen odio en su corazón y que han sido usados en contra del pueblo santo, era importante de que no se forme el Estado de Israel, porque de esa manera las personas, ¿verdad?, no iban a subir a Sion, no pueden subir a Jerusalén. Amén. ¿Por qué? Porque si eso no fuese así, estuviera dominado Jerusalén por un partido político y religioso del Islam y de los musulmanes. Por lo tanto, recuérdase algo o entienda algo,
que ciertamente los países musulmanes, ¿ok?, islámicos, no aceptan otra religión. Y donde una persona posee una Biblia, lo matan. ¿Ok? Entonces, ahora sí está entendiendo el por qué era necesario que se estableciera el Estado de Israel. Porque sin Estado de Israel, ¿ok?, sin Estado de Israel, la mayoría de estas personas islámicas, ¿ok?, hubiesen tratado de detener la fe de muchas personas y no pueden mostrar la fe libremente. Y esto lo vamos a ver en un momento en video, para que nosotros podamos tener mucho conocimiento en realidad de lo que está sucediendo y de lo que se está aconteciendo, y el por qué esto tiene un propósito espiritual. Amén. Espiritual, natural. Ojo, espiritual, natural, en el nombre poderoso de Yeshua. O sea, hay una ligadura entre lo espiritual y lo natural, ¿ok?, para aquellos que tenemos nuestro corazón al Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces, detener el cumplimiento de las profecías es una voluntad de quién, de nuestro adversario. Detener, tratar de obstaculizar los propósitos del Elohim viviente en esta tierra es el propósito de Satanás en contra del pueblo santo, ¿cierto? Entonces, veamos lo siguiente. Yo digo que el enemigo quiere obstaculizar el propósito del Elohim viviente. Pero ¿por qué en muchas oportunidades esto ocurre? Porque muchos hombres faltos de fe no se levantan a promulgar su fe, y por lo tanto todos escondidos y con miedo no son capaces de decir la verdad, para que muchas personas entiendan lo que en realidad, el tiempo que estamos viviendo y lo que en realidad se está pasando y aconteciendo en las naciones. Amén. Entonces es importante que nosotros meditemos estas palabras en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Entonces dice que ese monte va a ser santo, va a ser considerado santo. ¿Por quién? Por todas las naciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Y que va a ser exaltado a raíz de que se va a adorar al único y verdadero creador de los cielos y de la tierra, Yahweh Elohim Sebaot. Amén. Por medio de su Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, debemos comprender todas estas cosas en el nombre poderoso de Yeshua, ¿ok? Y poner nuestro corazón para que se cumpla la voluntad de Yahweh en nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora, todo esto está aconteciendo porque ciertamente Satanás tiembla, porque sabe que el tiempo está acercándose a su fin, y él sabe que se está acercando su destrucción. Entonces, debemos entender que nuestro corazón debe abrirse primeramente para nosotros guardarnos de ser encontrados fuera de la voluntad del Creador de los cielos y de la tierra, para que nosotros no seamos encontrados fallos delante de Él. Amén. Entonces es un tiempo de nosotros reaccionar para correr en esta vida de fe. Amén. Amén.
Vamos a pasar al primer video. حسنا إن الله سميع عليم. Este es otro grupo subversivo que opera en la Franja de Gaza. Y esta es la brigada de Al-Aqsa, de los mártires de Al-Aqsa. O sea, es un grupo que está destinado para matarse a sí mismo. Y veamos que este video, ¿verdad? Está pasado en la televisión, está pasando en la televisión legal, o sea, en la televisión como una programación normal dentro de los horarios en estos países musulmanes, islámicos. ¿Ok? Es importante que usted entienda esto. Y esto que usted escucha al fondo, esto que tú estás escuchando al fondo, fíjense que tiene una música, ¿ok? Y esta música es como una música, como ustedes pueden ver en el mundo. Esto tiene una alusión, o sea, una alusión a lo que ellos están haciendo ahí. Ellos están hablando de que deben destruir, de que deben mostrar destrucción, ¿ok? De que deben tener ataques de manera de crear miedo y de crear terror sobre el pueblo de Israel, ¿ok? Vemos este tipo de video que es como un video musical, pues, que muchas personas escuchan esto y mire como en las calles de Palestina, ¿ok? Ustedes pueden ver cómo perpetra grupos aislados de Hamas, porque este es un grupo aislado de Hamas, que fíjense cómo está haciendo, que es Al-Fatah. Esto está erigiendo un ataque hacia Israel. Mire cómo actúa, para que usted pueda tener un poquito de idea, ¿ok? Fíjense que tiene la publicidad, tienen un logo, ¿ok? Yo creo que ustedes vean el video que tiene una publicidad, tienen un logo, ¿ok? Que este logo es creado como un instintivo de estos grupos subversivos, ¿ok? Es importante que usted entienda esto. No hay un organismo que actúe en contra de ellos en ese territorio. ¿Ok? Esto es importante que lo sepa. No hay un organismo legal que actúe en contra de los grupos Al-Fatah y Hamas dentro de la Franja de Gaza. ¿Ok? Ahora, fíjense algo importante. Yo quiero que ustedes reflexionen algo importantísimo. El Estado de Israel, su Fuerza Armada, ha estado guardando todo lo que es la Franja de Gaza por los militares, ¿ok? Estos militares controlan el paso de la gente y de todo lo que ingresa a Gaza, ¿ok? Ahora, fíjense, con todos los controles que hay, y fijémonos cómo entran estos misiles a este territorio para ser lanzados en contra del pueblo de Israel. Esta es la pregunta. Démonos cuenta de cómo, si hay tanto control y todavía con tanto control hay armas destructivas dentro de esta franja, y lo estamos viendo en estos videos, ¿ok? Y en todos los que hemos visto, porque vimos otro donde ellos
en estos videos mostraban ciertamente que ellos habían lanzado 17.000 misiles en contra de Israel. Entonces, ¿cómo es posible que esto no tenga un control? ¿Cómo es posible que esto tenga esa forma desmedida? ¿Cómo es posible? Ciertamente que te reprendo, Satanás. Debemos entender que ciertamente nosotros debemos poner nuestro corazón a ser justos y ver cómo es posible que esto suceda y acontezca. Que una persona, así como usted lo vio en ese video, llegue y le tire 2 misiles y mate a X cantidad de personas. Entonces es algo importante que nosotros debemos comprender. Debemos abrir nuestro corazón, porque ciertamente esto es más delicado de lo que cualquier persona puede pensar. ¿Ok? Por eso es que nosotros debemos abocarnos al estudio minucioso de la Escritura, y el llamado es a la unidad en ayuno y en oración. ¿Ok? Este es el llamado. O sea, el llamado no es a tener una inclinación de odio, porque entonces estaríamos cayendo en el mismo terreno que estas personas, estos extremistas tienen. ¿Cierto? Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, ¿ok? Y poner un alto a esto. Y la única manera de nosotros poner un alto a esta situación es doblando rodillas, ayunando y orando, para que la mano de mi Padre se pose sobre nosotros y sobre el pueblo de Israel, para que se logre el objetivo que Yahweh Elohim tiene, sus propósitos eternos sobre las naciones. Amén. No sé si alguien lo entiende. Entonces, veamos en Bereshit, Daleb, Pashkun, Sayin, Bereshit, Génesis 4:7. Llegaron. Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no deberías de mantener la frente en alto? Y si no lo estás haciendo lo que es bueno, entonces el pecado está tocando a la puerta. ¿Y qué dice al siguiente? ¿Qué quiere el pecado? Tocar la puerta no, pero lo que viene después es enseñorearse de ti. Amén. Entonces algo que tenemos que tener en nuestro corazón es discernimiento y entendimiento para la gloria del Todopoderoso. Entonces debemos cuidar que el pecado que esté tocando la puerta, ¿verdad? Que está tocando la puerta, no entre. De esa forma, nosotros, en el nombre poderoso de Yahshua, tenemos una posición donde nosotros enseñoreamos, o sea, nosotros estamos enseñoreados sobre el pecado. Y no que el pecado enseñoree sobre nosotros. Entonces, es algo importante para que nosotros tengamos una posición clara en nuestro corazón, hacia dónde nosotros debemos mantenernos y hacia dónde nosotros debemos ir en el nombre poderoso de Yahshua. Amén. Amén. Ok. Entonces, ¿qué está haciendo hoy en día la televisión? De lado y lado, fíjense. Estamos viendo un video del otro lado, cosas que no se ven porque usted no pertenece a ningún país musulmán. Usted no ve lo que transmiten ahí, y entonces estamos viendo cómo estos videos
son transmitidos, ¿ok? Y todas las personas lo ven y se instruyen y se gozan en lo que están viendo. Aparte de eso, usted puede entender de que ahí hay una música, y esa música, la traducción de esa música habla lo siguiente: tú debes destruir a Sion, tú debes mostrar tu poder en contra de Sion. Estos ataques debes mostrar que tú eres fuerte. ¿Por qué? Porque ellos son débiles. Dice la letra de la cancioncita, ¿ok? Ellos son débiles, ellos son cobardes. Y repiten eso en varias oportunidades, y yo me sorprendo de ver de que esta música la utilizan estas personas diariamente para escucharlo y para mantenerlo en sus mentes y en su corazón. ¿Ok? Entonces, no es lo que estamos viendo, no es algo tonto o efímero, es algo muy importante que nuestras alarmas deben prenderse, y por eso es que debemos mantenernos en ayuno y en oración. Esto es lo que nosotros debemos entender: ayuno y oración, y que nuestro Padre haga conforme a su voluntad. Amén. Entonces, fíjense, hay algo importante que yo quiero transmitir a ustedes en el nombre poderoso de Yeshua con mucha preocupación, porque en 1902 se empezó una matriz de opinión en contra del pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿cierto? Y terminó en 1937, 1938 hasta el 44 y 45, ¿con qué? Con el Holocausto. Vimos que un hombre llamado Hitler se llamó el emperador, el que iba a hacer una nueva raza, el Führer, ¿verdad? Y entonces, con esa excusa, mató a más de 6 millones de hermanos de nosotros. Amén. Ahora, la preocupación es el ver de que ahora se está generando una matriz de opinión mundial en contra del pueblo de Israel. Amén. En contra del pueblo santo. Y mucha gente en su ignorancia profieren palabras en contra del pueblo de Israel, cuando no saben ni entienden que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Yahweh desde y siempre, porque quien levantó el pueblo de Israel y el que lo creó fue él mismo. Amén. Ahora, todo aquel que va en contra del pueblo de Israel, lo dice la Escritura: maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Así de sencillo. Él puso un cerco sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros somos su pueblo. Ahora, todo aquel que cree en él, todo aquel que cree en él, todo aquel que cree en él es llamado pueblo de Israel. Todo aquel que cree en él. Y todo aquel que no cree en él es su enemigo, simplemente. ¿Ok? Entonces, solamente Yahweh en su escritura deja claro que él tiene siempre un pueblo, y él siempre ha tenido un pueblo, y lo pudimos ver por medio de la escritura que hay dos simientes. ¿Ok? La simiente de Yahweh, que viene de Adán por medio de Jebel y después por Set, ¿ok? O de Abel y después de Set. Y la simiente de la serpiente, la simiente de odio, que proviene ¿de dónde? De Caín. Amén. Entonces, entendiendo todo esto, nosotros debemos abrir nuestro corazón y ver que esta matriz de opinión está generando el mismo efecto que estaba generando en Europa los protocolos de Sion.
fíjense que en el programa de televisión muchas personas, antes de que Yahweh me diera el permiso para yo poder predicar y poder hablar de esto, que Él mismo me ministrara para todo esto, entonces antes de que eso sucediera, yo recibí mensajes de personas que me decían sionista, me decían que porque yo estaba de acuerdo con la muerte en Gaza, cuando yo nunca me había pronunciado en contra de eso, ni a favor de eso. ¿Ves? Entonces empecé a darme cuenta y empecé a orar en el nombre poderoso de Yeshua, que cómo era posible que esto se generara, y mi padre entonces me empezó a hacer entender el por qué. Porque hay muchos que se llaman cristianos y son ignorantes, porque hay muchas personas que se llaman hijos del Todopoderoso y lo que son religiosos, son personas ciegas que no saben ni siquiera dónde están parados. Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que en su corazón todavía dejan que esté el odio y la maldad, y entonces esto, mientras esté ahí, son presas fáciles de Satanás para poderlos utilizar a su antojo. Amén. No sé si alguien está entendiendo. Entonces, fíjense que esto me llama la atención, y hay algo importante, hay algo bastante importante. ¿Ven? En este país, durante unos años, ¿verdad?, hemos visto cómo se ha empezado a adoptar una mala opinión hacia el pueblo de Israel a raíz que el presidente fallecido y el actual se han expresado públicamente de una forma negativa hacia el pueblo de Israel. Y esto de una forma, ¿verdad?, ha ido formando una matriz de opinión sobre muchos venezolanos. De tal forma que hemos visto que ciertamente, y es lamentable, que choca y hay una divergencia entre lo que es Israel, ¿ok?, de lo que es Israel en contra de los intereses ideológicos del comunismo socialista en este país, ¿ok? Entonces hay algo importante, que hoy hay una rama del comunismo que se llama el socialismo cristiano, ¿ok? El socialismo cristiano. Recuerde algo importante para que todo el mundo lo sepa. Cuando digo los intereses, o sea, estamos chocando en que el pueblo de Israel siempre ha chocado contra el comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo, una de las leyes del comunismo y de las ideas del comunismo va en no creer en el creador de los cielos y de la tierra, ¿ok? Entonces por eso digo que hay un choque de intereses. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos sido llamados a salvación por medio de Yeshua, por supuesto creemos en nuestro Salvador y Creador, si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Y por otro lado está estas personas que de una manera política han crecido con este tipo de pensamiento comunista, ¿ok?, que tienen otro tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque ciertamente no creen en el creador de los cielos y de la tierra, no creen en Yahweh, no creen en Yeshua, y esto es donde viene a haber un choque. Por eso es que hay un choque entre la forma de pensar del Estado venezolano, del antiguo presidente y de este presidente en contra del pueblo de Israel. Amén. Entonces hay un choque porque ciertamente va en contra de la fe. Amén. Y oramos en el nombre poderoso de Yeshua para que esa posición cambie y para que el presidente de la República cambie, así de la misma manera que oramos
durante muchos años por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. De la misma manera seguimos orando y pidiendo en el nombre poderoso de Yeshua que Yahweh tome el control y que haga las cosas conforme a su voluntad. Amén. Amén. Entonces, alguien que no cree en el creador de los cielos y la tierra no cree por supuesto en su palabra. Y aquel que no cree en su palabra se hace un Dios en la tierra. Y ya todos sabemos que hacerse un Dios en la tierra es maldito ante los ojos del creador de los cielos y de la tierra, porque está penado por la escritura, pero es algo que él mismo tiene que arreglar, y nosotros por eso tenemos que mantenernos ¿qué? Ayunando y orando. Amén. Entonces los partidos, por lo menos como el partido socialista cristiano, nace con la finalidad de crear adeptos del cristianismo y arrastrarlos a la política, de manera de fortalecer los lazos políticos sobre el pueblo que se está ejerciendo, que se va a ejercer o que se está ejerciendo la política, para que ese partido político permanezca. ¿Ok? Es importante que usted entienda esto, de cómo o por qué tienen este tipo de nombre. ¿Ok? Pero muchos dirán, bueno, pero en Venezuela no existe eso antisionismo ni antisemítico. ¿Ok? Y ciertamente, como lo estuve mencionando, ¿ok?, ha empezado a haber una matriz de opinión en contra del pueblo de Israel, y por eso es que es importante pronunciarse de una forma de llevar información veraz de lo que en realidad está pasando en Israel, y cada quien tome su propia conclusión. ¿Ok? Nadie puede imponer algo a otro. Amén. Entonces, pero si vemos que hay algo importante, y hay un hecho, hay un hecho que se pronunció el 4 de abril del 2011, donde un programa estatal de Radio Nacional Venezolana, conducido por la periodista Cristina González, calificó de muy interesante el libro de los protocolos de Sion, y haciendo un hincapié del control económico por parte de los yahudines y la opinión generada en su programa por los libros del protocolo. Entonces, esto genera una matriz de opinión adversa en contra de Israel. ¿Ok? Entonces, fíjense que se levantó una denuncia ante el Ministerio Público en Venezuela de investigarlo, y la Liga de Antidifamación se unió en contra del gobierno venezolano de no cumplir su palabra de combatir el antisemitismo. ¿Ok? Entonces hay algo importante, o sea, esta Liga Antidifamación se une, ¿verdad?, en contra de la opinión del gobierno, del control del Estado, de no haber hecho ninguna acción en contra del antisemitismo. ¿Ok? Por lo tanto, esto todavía tengo entendido que parece que permanece todavía vigente. ¿Ok? O sea, esta querella. ¿Amén? Entonces, fíjense que de una u otra manera, si se sigue, el enemigo sigue buscando la manera de poner una semilla de opinión, de odio en contra del pueblo de Israel. Y estamos viendo, y esto hago mención de esto porque es algo fehaciente, ¿ok? Es algo que tiene un precedente en Venezuela. Tiene precedente, y un precedente que fue en el 2011, el 4 de abril del 2011.
Usted tiene que entender esto. Amén. Amén. Ok. Entonces, esto llama bastante la atención, ¿ok? Porque así comenzó en Europa. Ahora no entiendo por qué. Empieza una matriz de información a nivel mundial. Entonces debemos prendernos con alerta. Amén. Porque muchas personas creen en su ignorancia que esto no les toca a ellos, pero no saben lo que está escrito y lo que se va a cumplir por la voluntad de Yahweh. ¿Ok? Porque muchos ignoran esta verdad. Pero fíjense algo, que cuando en 1902 empieza esa matriz de opinión, cuando inmediatamente en 1935, fíjense lo que se genera. Veamos el próximo video. Ok, veamos el próximo video para que nosotros podamos entender dónde paró el efecto generado por los protocolos de Sion. Veamos vayamos a ver el video. La Segunda Guerra Mundial. Holocausto. Los campos de concentración al descubierto. Rechtlos ungehört! Debemos salvaguardar la existencia y la reproducción de nuestra raza, así como la pureza de nuestra sangre. Ahora creo que estoy actuando en afinidad con el Creador, puesto que al luchar contra el judío, estoy luchando por la obra del Señor. Adolf Hitler. Con la llegada de este tétrico personaje a la Cancillería de Alemania en 1933, comenzaron en todo el país las detenciones masivas de aquellas personas que, bajo el criterio de la plana mayor nazi, eran consideradas como enemigos del Estado. Las continuas redadas privaron de libertad a cientos de miles de seres humanos, que fueron recluidos en instalaciones denominadas campo de concentración, cuyo número se extendió con celeridad por todo el territorio alemán. Los reos que llegaron en primer lugar a estos campos de concentración eran militantes de partidos de izquierdas y algunos de los intelectuales más destacados de Alemania. Pronto se les sumaron testigos de Jehová, homosexuales, sacerdotes y todos aquellos ciudadanos detenidos en las operaciones denominadas de lucha preventiva contra el crimen. En marzo de 1938, una vez que Austria fue anexionada al Tercer Reich, los cuerpos especiales de las SS continuaron con las redadas y el arresto de personas, en su mayoría judíos, tanto alemanes como austríacos, que llegaron a ser intensivos a partir de noviembre del mismo año en la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Con la invasión y conquista de Polonia en septiembre de 1939, el Führer decidió convertir a sus habitantes en esclavos al servicio del pueblo alemán. La raza aria, considerada en los delirios nazis como superior a las demás.
intelectuales, políticos, trabajadores, ricos y pobres, sufrieron el desprecio sin límites de aquellos que se creían sus amos. Miles de polacos de todas las clases sociales y religiosas fueron detenidos y deportados a los campos de concentración alemanes. Pero para las perturbadas mentes de Hitler y sus más fieles seguidores, influidos o no por el filósofo Nietzsche, ante todo existía un enemigo: el judío. No fue suficiente con privarles de todos sus bienes y derechos, sino que decidieron crear en las principales ciudades polacas una serie de guetos donde recluir a cientos de miles de ellos. Zonas de Varsovia, Cracovia y Lodz se convirtieron en pocilgas humanas, donde la miseria, el hambre y las enfermedades ocasionaron miles de víctimas. Había dado comienzo lo que Raphael Lemkin, judío polaco, denominó como el genocidio. La conquista de otros países y la creencia de ser indestructibles incitó al régimen nazi a plantear los detalles para acabar con lo que despectivamente designaban el problema judío. El 20 de enero de 1942, en Wannsee, a las afueras de Berlín, el general Reinhard Heydrich y el teniente coronel Adolf Eichmann, junto a otros altos cargos del Tercer Reich, acuerdan ultimar los pormenores del plan de Hitler llamado Solución Final. En el protocolo de Wannsee estaba la respuesta a la cuestión judía. Pronto comenzaron a despejar los guetos donde se encontraban recluidos los hebreos, transportándolos en trenes de ganado a los nuevos campos de la muerte que formaban parte del plan Aktion Reinhardt, proyectado para llevar a cabo el exterminio sistemático de millones de seres humanos. El primero de ellos, Chelmno, en Polonia, fue construido como un proyecto piloto en diciembre de 1941. Contaba con cámaras de gas estables, puesto que eran más eficaces en el número de asesinatos que el uso de las furgonetas de gas móviles a cargo de los Einsatzgruppen de las SS, encargados de ejecutar judíos por todos los territorios ocupados. Poco después se edificó en Treblinka el campo más representativo de la Operación Reinhardt. Situado en una pequeña colina a 35 kilómetros de Varsovia, estaba dotado de una estación de ferrocarril propia, lo que facilitaba el transporte de los detenidos. Bajo el mando del comandante médico Irmfried Eberl y su lugarteniente Kurt Franz, se intentaron batir todas las cifras de asesinatos de los otros campos, con el fin de obtener el reconocimiento de Hitler. Los judíos que habitaban el gueto de Varsovia fueron trasladados al campo de Treblinka entre los meses de julio y octubre de 1942. Allí, las unidades especiales de las SS llamadas Totenkopfverbände, unidades calavera, les sometieron a trabajos forzados, torturas y asesinatos masivos en las cámaras de gas que funcionaban continuamente a una media de 1000 homicidios por hora. Los Sonderkommandos, o grupos de prisioneros judíos encargados de enterrar a los muertos, no daban abasto, por lo que apilaban los cadáveres de las víctimas en montones que inexorablemente se iban descomponiendo y emanando un insufrible hedor que se esparcía por todo el recinto y pueblos de alrededor. En agosto de 1943, ante su insoportable existencia, los presos se rebelaron, prendiendo fuego a los edificios. Este hecho
sumado a las adversidades que las tropas nazis mantenían en la campaña rusa, hizo temer a Himmler que el campo fuese alcanzado por las tropas soviéticas y descubrieran las atrocidades que en él se estaban cometiendo. Por consiguiente, ordenó al comandante de la Aktion Reinhardt, Globoknik, que eliminara los cuerpos y destruyera el campo sin dejar rastro alguno. Actualmente, un monolito situado sobre los terrenos que ocupó el recinto rememora al 1.000.000 de personas que murieron en Treblinka bajo la política de exterminio del Tercer Reich. Die Bewegung aus nichts geschaffen worden. Sin duda, los judíos son una raza, pero no humanos. Adolf Hitler. El número aproximado de personas de distintas nacionalidades que perdieron la vida bajo la brutalidad nazi no se pudo determinar, aunque la cifra se aproxima a los 20 millones. Ahí tenemos la oportunidad de apreciar, ¿verdad?, por medio de este video, el resultado de alguien que creyó en los protocolos de Sion, ¿ok?, que alimentó el odio en su vida para arremeter contra el pueblo del Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, es algo que nosotros ya nos trae hoy para reflexionar a cada uno de nosotros. En realidad, si nosotros no hablamos, si nosotros no manifestamos de nuestro corazón lo que es el valor de la Escritura y de los mandamientos, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos profesando? Entonces, esto es lo que debemos entender. ¿Amén? No sé si alguien entiende. ¿Amén? Entonces, veamos. Hitler creyó en estos protocolos y luchó contra lo que representa el pueblo de Israel como nuestros hermanos los judíos. Amén. Ahora, con ideas antisionistas, antisemíticas y de una manera socialista y un término egoísta, teocrático. ¿Ok? Es importante que usted entienda eso. Ahora digo socialista porque él perteneció a un grupo socialista, un partido socialista, y ahí fue que fue catapultado para ser líder en Alemania. ¿Okay? Entonces, hay algo importante. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos del Todopoderoso israelita por medio de Yahweh, en nombre de Yeshua? Conseguir, el sentido a las profecías de la Torah y entender que tiene mucho poder para nosotros como sus hijos, y entender que esto está aquí, y cuál es la posición que nosotros debemos jugar hoy en día como en realidad hijos del Todopoderoso. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Orar y ayunar y mostrar delante de nuestro Padre nuestro corazón en amor y orar por aquellos que son nuestros enemigos. Amén. Eso es lo que debemos entender en el nombre poderoso de Yeshua. Debemos abrir una brecha de oración en el nombre poderoso de Yeshua para que se establezca su reino, para que se establezca su gobierno. Amén. No sé cuántos están entendiendo esto. Amén. Entonces, muchas personas en su ignorancia hoy en día creen, bueno, eso a mí no me corresponde, yo estoy aquí, muy lejos de allá, a mí eso me resbala, mostrando
mostrando apatía, indiferencia, maldad. ¿Ok? Entonces debemos entender en realidad por qué Yahweh nos está exhortando y abriendo nuestros ojos por medio de la palabra que nos está dando durante toda esta serie de mensajes. Vayamos a Matillahu, Kaf Daled, Pashkun Tet. Mateo 24, versículo 9. Amén. Ok, entonces prestemos atención. Aquí hay una profecía que vamos a leer que está por cumplirse, o sea, en un tiempo futuro. Pero nosotros debemos, como hijos del Todopoderoso, abrir nuestro corazón para entender cómo en realidad va a suceder esto y por qué va a suceder. ¿Ok? Entonces debemos aprender en el nombre poderoso de Yeshua el por qué. Entonces vayamos, y dice así. Así dice Yeshua: en ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. En ese tiempo a muchos les tenderán trampa para que se traicionen y se odien unos con otros. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente por haberse multiplicado la falta del conocimiento y el cumplimiento de la Torá y de los mandamientos, y el amor de muchos se enfriará. Amén. Entonces, Yeshua está hablando aquí de una profecía. Amén. Amén. ¿De qué está hablando? De una profecía que está por cumplirse en un tiempo futuro. ¿Ok? Pero Yahweh en su misericordia nos está alertando para que nosotros veamos, ¿ok?, cómo se va a gestar, cómo se está gestando, y entendamos por qué es importante nosotros mantenernos en ayuno y en oración para que muchos de nuestros hermanos entren, ¿verdad?, al camino, conozcan la verdad y puedan conseguir la salvación. Amén. Entonces es importante esto. Entonces, miren, ¿cómo puede acontecer esto? Entonces, número uno, debemos entender esta parte. El enemigo trata de detener la sabiduría que nos da la Torá para que no sea difundida, y al no tener el conocimiento, la persona de parte de Yeshua es un ignorante. Amén. ¿Cómo se gesta esto? Primero, al detener la palabra. Vemos como un movimiento espiritual ha venido sobre mucho pueblo y ha generado lo que es las iglesias hoy en día, donde las iglesias están abocadas de predicar del diezmo y de la ofrenda, o de cosas fantásticas que no dan edificación para la salvación y para la santidad. Amén. Entonces debemos tener esto en consideración en el nombre poderoso de Yeshua. ¿Ok? Número 2. Siendo la persona ignorante, aunque tenga la escritura y la manipule y la pueda leer, por el odio, ¿ok?, por el odio y por el desánimo que pone Satanás a estas personas, no pueden entender nada. ¿Ok? Debemos entender esto. El enemigo pone odio, pone desánimo y pone ignorancia, o sea, pone pensamientos para que la persona mantenga distraída y no pueda entender
el mensaje que Yahweh le da a su pueblo. Por lo tanto, entonces la persona en ignorancia camina por caminar y no comprende nada. ¿Amén? Número 3. ¿Cómo puede suceder esto? Levantando un orden político religioso. Entienda esto. Un orden político religioso que vaya en contra de los mandamientos de Yahweh, ¿ok? Para alinearse por intereses propios y levantar otro genocidio en contra de Israel. ¿Ok? Usted debe entender esto. Ok. En contra de Israel, por el pueblo de Yahweh, creador de los cielos y la tierra, para tratar la destrucción, ¿verdad?, del pueblo de Israel y de todo aquel que maneje una Biblia. Como muchas personas en su ignorancia, ¿ok?, en su ignorancia no sabe que la Biblia, la Torá, es la constitución del reino de los cielos en la tierra, y que esa Torá y esa Biblia la creó Yahweh Elohim Sebaot por medio de Yeshua, donde están los lineamientos, ¿verdad?, del reino de los cielos, de Israel, porque fue y se le entregó a Israel, y todo lo vemos en la escritura que está en torno al pueblo de Israel. Amén. Por lo tanto, aquel que maneja una Torá, una Biblia, es considerado por Satanás enemigo. ¿Ok? Enemigo. Sepa o no lo sepa, sea bruto o no sea bruto, sea inteligente, sea como usted quiera, o sea, como usted lo quiera catalogar. Lo que quiero darle a entender es como usted lo quiera catalogar, o sea, de una manera coloquial o de una manera muy sabia o muy distinguida, eso no va a valer de nada, porque lo que importa es que si usted tiene una Biblia, usted está en problemas, ¿ok? Usted va a estar en problemas. Amén. Quiero que entienda esto en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Entonces, sea como sea por convicción, sea por engaño, pero todo el que va en contra de Israel está en contra del creador de los cielos y la tierra. Así de sencillo. Y todo aquel que no cumple el mandamiento y todo aquel que va en contra de la voluntad de mi Padre, por supuesto, son enemigos. ¿Ok? Entonces, lo que mi Padre nos quiere enseñar en el nombre poderoso de Yeshua es que no lleguemos a esto. Fíjense, tenemos otro video de lo que pasó y de lo que aconteció. ¿Por qué? Porque vino una serie de personas que creyeron en el protocolo de Sion, salió Hitler, que se comió el libro completo, y entonces tuvo la excusa de decir, porque yo creo esto, ellos merecen morir, y mataron a más de 6 millones de personas. Veamos este video en el nombre poderoso de Yeshua. Aus nichts geschaffen worden. Sin duda los judíos son una raza, pero no humanos. Adolf Hitler. El número aproximado de personas de distintas nacionalidades que perdieron la vida bajo la brutalidad nazi no se pudo determinar, aunque la cifra se aproxima a los 20 millones. La mayoría de ellos rusos y eslavos, aunque la etnia judía se convirtió en la más perseguida, siendo objeto de un exterminio sistemático que alcanzó la terrible cifra de 6 millones de víctimas. Shoah es el término hebreo que define el asesinato de esos 6 millones de seres humanos entre 1938 y 1945. El torbellino que representó el holocausto nazi por medio de sus guetos, campos de concentración y campos de exterminio, en los que se cometieron las mayores barbaries, pudo ser conocido en parte por los testimonios de los prisioneros que consiguieron sobrevivir a ellos. Dwight Eisenhower,
comandante supremo de las tropas aliadas, tuvo muy claro, desde que se encontraron los primeros prisioneros en los campos del horror, que aquello debía exponerse ante los ojos del mundo. Equipos de soldados que acompañaban a las tropas por el este y el oeste de Europa en su camino hacia Berlín iban filmando y dejando testimonios gráficos del salvajismo nazi, como homenaje a los mártires y para vergüenza del ser humano. Sus filmaciones no solo eran una prueba de acusación, sino además sirvieron para que nadie pudiera negar jamás la realidad de los hechos y como advertencia a las nuevas generaciones. Levantar acta de los interiores del infierno, de la crueldad a la que es capaz de llegar el ser humano, requería herir la sensibilidad de las gentes de todo el planeta. Pero la falta de adjetivos para calificar el horror y el sufrimiento padecido por todos aquellos hombres, mujeres y niños solo pudo ser reemplazada por las imágenes. Este documental recoge parte de ellas, en donde se muestra la situación en que se encontraban varios de aquellos campos de concentración cuando fueron descubiertos por las tropas aliadas en su camino hacia la destrucción del Tercer Reich. Dachau estaba situado muy cerca de la ciudad de Múnich y fue el primer campo de concentración creado en 1933 por el lúgubre movimiento nazi. Heinrich Himmler, entonces jefe de policía de Múnich, lo catalogó como la primera prisión para reos políticos. Militantes de partidos de izquierdas, homosexuales y testigos de Jehová ocuparon el recinto al comienzo de las redadas, pero muy pronto su población se vio incrementada con miles de judíos procedentes de las detenciones efectuadas en Alemania y los territorios ocupados. Los prisioneros eran obligados a viajar hasta el campo hacinados en vagones de ganado de los trenes prisión. Cuando llegaban a su destino, contenían más muertos que vivos. El 29 de abril de 1945, a la llegada de las tropas de liberación, fuera de las duchas aún se encontraban colgadas las ropas de los últimos prisioneros asesinados en las cámaras de gas, obligados previamente a desnudarse, con el pretexto de que debían ducharse para ser desinfectados. Las mentes retorcidas de los encargados del campo habían acondicionado las salas estanco como zona de duchas, distribuyendo los distintos aspersores de gas por el techo en un entramado de tuberías que llegaban hasta el centro de mando, en donde los verdugos se limitaban a presionar un botón y regular la presión del fluido. El cianuro de hidrógeno, bajo el nombre de Zyklon B, suministrado por la compañía Degesch, representaba el gas más letal y el más seguro para conseguir el objetivo que se pretendía, ya que se evaporaba rápidamente en su contacto con el aire. En algunos casos, para el asesinato de discapacitados físicos y mentales, se prefirió el monóxido de carbono, que se utilizaba en habitaciones más reducidas. Su uso provocaba una muerte más lenta y alargaba la agonía de las víctimas. Después de los crímenes, los cuerpos eran trasladados a los hornos crematorios y sus cenizas enterradas, esparcidas por el campo o arrojadas en algún río cercano. Dachau fue ocupado por más de 190.000 prisioneros de distintas nacionalidades. Murieron más del 50% de ellos, aunque como en otras ocasiones, la cifra real nunca se sabrá. Algunos de los prisioneros que consiguieron sobrevivir al horror aún sacaron fuerzas para ayudar a los soldados a enterrar a sus compañeros, que desgraciadamente no pudieron ver el final de la tragedia.
Como en el resto de los campos hallados, el Estado Mayor aliado ordenó que miles de vecinos de las ciudades cercanas a la prisión fueran obligados a visitar las instalaciones para que tomaran conciencia del horror nazi. Los seres humanos producto de la mezcla de razas son despreciables. Adolf Hitler. El campo de concentración de Buchenwald, situado al norte de la ciudad de Weimar, sobre la colina de Ettesberg, fue creado en 1933, cuando Hitler llegó al poder, y reformado en julio de 1937. En un principio, al igual que Dachau, estuvo destinado a prisioneros políticos y los apodados antisociales, considerados opositores al régimen nazi. La zona de Buchenwald y sus 130 campos anexos llegaron a albergar a 250.000 reclusos, que se encontraban clasificados por medio de tatuajes en sus cuerpos. Tanto hombres como mujeres fueron explotados en trabajos forzados para el ejército alemán. Muchos de ellos murieron de inanición y cansancio, hacinados en barracones donde se transmitían enfermedades de todo tipo. Bajo el terror del despiadado Grupo 55 de las SS, que comandaba el campo, se realizaron todo tipo de experimentos científicos con los presos. Además, al ser la estación de Weimar un lugar de tránsito por donde circulaban los trenes camino de los campos de exterminio, en muchas ocasiones Buchenwald acabó siendo la estación final para la vida de miles de prisioneros, de paso hacia Auschwitz y Gross-Rosen. Por ello, entró a formar parte de la cadena de campos de la muerte. Después de los homicidios masivos, los cuerpos se amontonaban unos sobre otros para ser trasladados a los crematorios. Antes de incinerarlos, los grupos de reclusos encargados para ello registraban el recto y la vagina de los cadáveres y les extirpaban los dientes y piezas de oro que pudieran llevar. La compañía J.A. Torf, con grandes influencias en el régimen nazi, había fabricado para esta labor unos modelos de hornos extremadamente modernos, con capacidad para incinerar 400 cuerpos diarios. Se calcula que aquí murieron más de 50.000 personas. Mi Padre, en el nombre poderoso de Yahshua, lo que nos quiere alertar es que debemos guardar nuestro corazón y que no debemos dejarnos arrastrar por el odio para que no contamine nuestro corazón y no caigamos a ser otro más del montón. Veamos cómo en el nombre poderoso de Yeshua vemos esto pasó de hombre por hombres que dejaron que su corazón fuera contaminado con odio. Así que es importante que usted entienda esto en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Ahora, fíjense cómo de esta forma el enemigo ganó terreno e hizo lo que quiso. Aunque todo a los santos nos viene a bien. Por medio de la religión y la política, debemos entender que debemos nosotros orar para que de esta forma el enemigo, ¿verdad?, por medio de la religión y la política, no vaya a derogar los mandamientos de Yahweh que dictó a su pueblo y determinar entonces una persecución justificada en contra del pueblo de Israel.
debemos tener mucho cuidado de esto. Por eso que debemos tener muchísimo cuidado y debemos mantenernos en oración. ¿Okay? Ya que todo, y esto es algo importante, ya todos aquellos que manejan la Biblia, se llamen católicos, cristianos, evangélicos, como se quieran llamar, israelitas, ya que todo aquel que maneje una Biblia va a ser enemigo de ese sistema. Y por eso es que así es que se va a generar el cumplimiento de esa palabra. ¿Ok? Amén. Quiero que entiendan esto en el nombre poderoso de Jesús. Hay algo importante que debemos entender. Número uno, el presidente fallecido, Hugo Rafael Chávez Frías, era de descendencia israelita, tenía sangre israelita, descendencia israelita. ¿Ok? De la misma manera, el presidente que está hoy en curso, Nicolás Maduro, también tiene sangre del pueblo de Israel. Ahora, me llama la atención que lamentablemente ellos no siguen la Torá, ¿ok? Y me llama la atención es que por qué dos presidentes en este país continuos de sangre de Israel, y no han sido los únicos, ¿ok? No han sido los únicos que han gobernado en este país, que han sido israelitas. Por ejemplo, Gómez, Juan Vicente Gómez, también era de descendencia de Israel. Pérez Jiménez también era de descendencia de Israel. Carlos Andrés Pérez también era de descendencia israelita. ¿Ok? Entonces hay algo tremendo y poderoso donde a nosotros, como hijos del Todopoderoso, nos llama la atención que Yahweh dio una palabra donde él dijo que este país, él había entrado en pacto con este país, Venezuela, y que él iba a poner a gobernar a un siervo de él, pero que iba a tener el corazón conforme al de él. Y eso me llama a mí muchísimo la atención, porque es ver el propósito de Yahweh, del cumplimiento que él va a hacer en este país, Venezuela. Amén. Eso no lo va para nadie, eso lo va a hacer es él. Amén, sea como sea. Amén. Ok. Así que veamos este video para terminar en el nombre poderoso de Yeshua, para que todos ustedes puedan entender, ok, y ustedes puedan entender de algo que yo estoy hablando. Es fácil escucharlo, pero a veces es difícil imaginarse a lo que nosotros nos vamos a enfrentar si no nos unimos en ayuno y en oración. ¿Ok? Si no nos unimos en ayuno y en oración. Es importante que vea este video en el nombre poderoso de Yeshua. Así. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis odiados por todos, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Desde la crucifixión de Jesucristo, más de 43 millones de cristianos fueron asesinados por causa de su fe. Muchos fueron crucificados, lanzados a los leones como parte de entretenimiento. O incluso quemados vivos. Hoy, en pleno siglo XX, 2000 años después de Cristo, aún los cristianos son discriminados y siguen padeciendo por causa de su fe.
Abril del 2011. Costa de Marfil. Muchos cristianos fueron asesinados, algunos quemados vivos. Golpeados con odio y salvajismo, hasta desangrentarlos. Aún a mujeres de edad, como si se tratara de ladrones o criminales peligrosos. Cientos de personas, en su mayoría mujeres y niños, que profesaban el cristianismo, fueron brutalmente asesinados a manos de grupos pertenecientes a la etnia Fulani. Incendiaron casas y mataron a machetazos a cristianos sedentarios de la etnia Verón. 1 de cada 3 aldeas cristianas fueron destruidas en el ataque. No sabemos a dónde ir, así que oramos a Dios. Si sobrevivimos o no, oren por nosotros. Más de 500 habitantes de las aldeas cristianas murieron a machetazos y quemados en ataques perpetrados el sábado pasado. La mayoría de los fallecidos son niños y mujeres de todas las edades. El domingo pasado en Nigeria hubo una masacre de cristianos. Pero estos cristianos nigerianos no están solos. En todo el mundo, millones de cristianos están siendo perseguidos, acosados y aún asesinados por causa de su fe. Muchas iglesias fueron destruidas y quemadas, incluyendo iglesias Pare de Sufrir. que eu sinto justamente isso, eu sinto esse batismo de fogo. Eu não mereço, mas eu me sinto como um apóstolo, porque estou sentindo o que eles sentiram na sua época. Marzo de 2010, cerca de Jos, Nigeria. Más de 200 personas mueren durante enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. La mayoría de los muertos eran cristianos. No sabemos a dónde ir, así que oramos a Dios. Si sobrevivimos o no, oren por nosotros. Esto es todo lo que queda de la casa de Mac Lidbo. 1 de cada 3 aldeas cristianas fueron destruidas en el ataque. Como puede ver, muchas casas han sido quemadas. Hemos visto a mucha gente desplazada. Pero estos cristianos nigerianos no están solos.
En todo el mundo, millones de creyentes están siendo perseguidos, acosados y aún asesinados por su fe. Los ataques a la libertad religiosa se dan en todas partes. Hace algunos días, la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional mencionó a 13 países donde las libertades religiosas son severamente violadas. Deben entender que ciertamente el enemigo no deja de trabajar mientras grupos religiosos están desviando a muchas personas del camino de la verdad. Y entiendan que ciertamente hay una religión que es extremista y odia a todo aquel que no es musulmán. ¿Ok? Los extremistas musulmanes odian a todo aquel que no es musulmán porque son infieles. Y este es el producto de ese odio. Así que en el nombre poderoso de Yeshua los dejo para que reflexionen. Este mensaje tiene un fin informativo que desea la unidad y el amor en Yeshua, y es un llamado para que todos estemos en ayuno y en oración por Israel y por todo nuestro país, Venezuela. Amén. Así que pónganse sobre sus pies en el nombre poderoso de Yeshua. Que mi Padre siga formándolos y guiándolos para la gloria de su nombre. Amén. Yahweh Elohim Sebaot, en el nombre poderoso de Yeshua. Toda Rabá, Yahweh Elohim, Beal Am Seulá Israel. Gracias, Padre, por tu palabra sobre tu pueblo Israel. Santo, digno y poderoso eres por los siglos de los siglos. Gracias, Yahweh Elohim. Amén y amén. Vayan en Berajá, vayan en bendición de la misma manera que Yahweh Elohim, por medio de Yeshua, los trajo en bendición. Amén y amén. Oye, mami, él es Jesús.